Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? La idea que vamos a hacer, que vamos a ver hoy en la reunión va a ser cómo realizar diferentes regresiones, ¿sí? Vamos a ver regresión simple, o sea, la tipo Enter que se le llama, en la cual se meten todos los factores al mismo tiempo. Luego vamos a ver una jerárquica y también vamos a ver una que se llama logística. Pero antes de eso, una duda que había surgido la última vez que nos habíamos juntado. Una persona del chat, digamos, de YouTube, pregunta cómo hacer para juntar dos gráficos en SigmaPlot. A ver, la gente que trabajó en eso, Maca, tú que has trabajado mucho en eso, ¿cómo haces vos? Por ejemplo, yo tengo acá este gráfico página 1 y figura 2. ¿Cómo lo hacías vos si yo quería hacer un tercer gráfico, o mejor dicho, un tercer lienzo que tuviera los dos juntos y exportarlo para publicación? Vos sabés que no me acuerdo, porque vos sabés que después empecé a usar el Prisma y ya olvidé el SigmaPlot. Pero claro, Buen punto ese. ¿Por qué? ¿Por qué en Prisma no lo necesitas? porque el Prisma vos podés ir cortando, copiando y pegando. Yo directamente copiaba y pegaba en el mismo lienzo. No solo eso, te da una opción que es, en realidad, acá está, ¿ves? Si vos pones nuevo gráfico, ahí estamos viendo Prisma. Bueno, está muy, muy lento. Ahí está, ¿ves? Si vos pones ahí, nuevo gráfico, en realidad no, acá en Layout, perdón. En Layouts, cuando vos lo haces, te da la opción de juntar los gráficos, ¿me entendés? Si vos le decís, a ver, me la da en este momento. Directamente vos podés juntar los gráficos solo y se van como auto-updateando, ¿sí? Esa sería Claro, un por poco eso vos la diferencia. elegís ahí el lienzo, el tipo de lienzo que necesitas de acuerdo a la cantidad de gráficos que vas a tener. Y después vas armando el gráfico aparte en cada uno de los datasets y automáticamente los datos de cada dataset se van y de cada gráfico se van pasando al lienzo. Es mucho más Exactamente. simple que en el SigmaPlot. Acá lo encontré, mira, si vos le decís New Layout, te dice cómo, te da un montón de opciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, si lo querés en formato vertical o horizontal, pero para mí lo más interesante es que acá te dice cómo querés poner los gráficos. Si vos le decís así, todo lo que tenés que hacer después es ir trayendo los gráficos desde acá, así como lo estoy haciendo ahora, hasta ahí, ¿ven? Y solitos se van acomodando. Bueno, y si no te gusta, lo podés ir cambiando, ¿ves? Ahí lo estoy cambiando de lugar sin problema. Sí, después es mucho más simple. Y efectivamente, como dice Maca, si vos después los cambias en la tabla de datos, acá le haces cambio de datos, lo que sea, automáticamente se updatea. En cambio, en SigmaPlot, vos qué tendrías que hacer? Botón derecho, nueva página de gráfico, Y ahí y ahí, copiado. claro, tendrías que decir, te pregunta, ¿quieres crear un gráfico nuevo? No. Y ahí tendrías que, por ejemplo, manualmente ponerla en formato horizontal, así, y luego ir copiando. Y hay un problema con esto, que si yo lo copio así, si yo lo copio tal cual, me va a traer algunas de las propiedades que estaban antes, que está bueno porque yo después doble cliqueo y puedo cambiar acá. Sin embargo, a veces, no sé si es un problema del software, si no está preparado, si yo cierro y vuelvo a abrir, a veces esto está en negro, está como mal, ¿me entendés? Esto que está acá en realidad debería reproducir siempre eso. Suponete que yo salvo y después cierro y vuelvo a abrir. Muchas veces, bueno, acá no lo estoy viendo donde lo tenía. A ver, ahí está. Ah, está bien, ahí me lo abrió bien. A veces comete como un bug, un glitch, un error, que esto queda en negro, ¿sí? Y tengo que empezar de nuevo, básicamente. Así que es, digamos, lo que acabamos de decirle, la persona que hizo la pregunta es en realidad, haces nuevo gráfico y ahí mismo vas pegando todo lo que corresponda. Ahí lo pegué, hice control V ahí. Los vas pegando y ahí ya tenés los gráficos mergeados. Y después seleccionás todo, control A o control E, dependiendo de la versión de Windows que tenga, del inglés o castellano, y ahí ya podés exportar desde ahí, ¿no?
La desventaja de este, además de lo manual, es que si necesitabas hacer cambios, tenías que volver a hacer todo el procedimiento de nuevo, ¿no? Claro. En Sí, el gráfico. sí, no. Bueno, listo por ese tema. ¿Alguien quiere agregar algo más de eso? Bueno, vamos a ver ahora lo de la regresión, ¿no? La regresión es, primero de todo, para ustedes, o sea, yo no soy un súper experto en esto, ¿no? La gente que trabaja en análisis multivariado es mucho más experta. Uno fue llegando a esto medio por de costado, ¿no? O sea, lo que yo les voy a comentar acá es la experiencia que uno ha ido teniendo. Pero vamos de a poco. ¿Cuál es la regresión más simple? ¿Leandro? Que tenía el micro apagado. La regresión más simple supongo que una regresión lineal. Una regresión lineal y simplemente con dos variables, o sea, una Claro, dos correlación. variables, valores de x y de y que correlacionan de una forma lineal. Y en ese caso, ustedes van a encontrar esa información en las matrices de correlación, en estadísticas, ¿sí? Hay una opción que está ahí, que es matrices de correlación, y eso los mete en el gran mundo de las correlaciones. ¿Eh? Un mundo poblado de error tipo 1, por otro lado, pero un mundo interesante al fin. Lo que están viendo acá son los datos de, si mal no recuerdo, esto es la encuesta que hizo Agustín. Todo esto es la encuesta que hizo Agustín, midiendo consumo de alcohol y consumo de marihuana durante la cuarentena, durante el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio que se desarrolló en Argentina por el COVID. Suponete que yo quiera ver, por ejemplo, si una variable de interés para mí, como puede ser, por ejemplo, vamos a buscar acá hacia la parte final, yo tengo el total de puntuación del DAS. Recuérdale a la gente qué es el DAS, Macarena. El DAS es una escala que te permite evaluar estados emocionales negativos, entre ellos estrés, ansiedad y depresión. Y además de darte un puntaje total, vos podés categorizar esos puntajes en función de índices de severidad, que van de moderado a grave. En este caso, lo que estamos viendo, si vemos la variable, ahí la tenemos, acá, es un número total nomás, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo tengo los días consumidos de alcohol. Por lo tanto, yo podría tratar de correlacionar o el DAS total o las tres escalas, depresión, ansiedad y estrés, con los días consumidos de alcohol. Para ello voy de nuevo a estadística básica, correlaciones de matrices. 192 a 194 y 198 son las variables. Las escribo y bueno, tengo algunas opciones, ¿no? Una opción interesante que hay acá, antes de mandarse a ver la tabla de correlaciones, es ver esto, que no solamente nos tire el valor de la R, sino y que nos diga el P exacto. Fíjense la diferencia. Si yo hago así nomás de una, la tabla tiene esa manera. ¿Sí? ¿Y qué me dice, por ejemplo? Me dice que, ¿cómo le evalúo? Es una tabla de doble entrada. Me fijo que el DAS1, es decir, depresión, correlaciona con DAS2, es decir, que aquellos, y positivamente, cuanto mayor son los puntajes de ansiedad, mayor van a ser los puntajes de depresión. Es casi perfecta, ¿no? O sea, hay una comorbilidad, una coexpresión muy alta. Pero yo sé que es significativa y sé la R, pero no sé el P asociado. El P asociado se mueve puede ser 0,04, 0,83. En este caso debiera ser 0,05 o menos porque está en rojito, ¿ven? Porque dice las correlaciones marcadas, en estas en rojo, son las que son significativas al P-0,5. Pero si yo quisiera saber exactamente cuánto es eso, le digo ahí en opciones, display R, P-levels y la N también. Y la N. Y también fíjense que puedo cambiarle la forma en la cual se hace, en la cual yo seteo el nivel alfa. Acá lo tengo en 0,5, pero podría cambiar. Y ahí la tabla ya tiene más información. Lo que yo veía antes de .9406, obviamente tiene un P de 0,00, pero ahora ya lo sé.
que es algo interesante. Y nos mintió, porque nos dijo que nos iba a dar la N, pero la N yo no la veo en ningún lado. Acá está, N1839. ¿Bien? Entonces, primera cosa sencilla es una regresión simple. Ahora bien, yo podría tratar de ver, por ejemplo, que mi predicción sea no solamente predecir los días consumidos en función de los puntajes de DAS, sino, por ejemplo, ver los días consumidos. Espera que me parece que tengo una planilla un poco más completa y más interesante para mostrar esto. Es la misma, ¿no? Es la misma, pero tiene más datos. En Stats, ahí la voy a poner para que se vea. Por detalles. Fecha. Ahí va. Esto debe estar más pila, claro. Si vamos al final, ahí está. Tenemos por ejemplo, acá está, depresión. Fíjense, ahora la depresión está pasada a esas categorías que decía Macarena, ¿sí? Depresión, ansiedad y estrés con estos números está pasado a esos números que decía Mac. Sin embargo, lo que a mí ahora me interesa es que yo tengo, por ejemplo, el total de unidades de alcohol consumidos por la gente durante una semana típica de la cuarentena, el total de gramos de alcohol, y acá tengo varios puntajes. Tengo varios puntajes. Uno son los que ya les mostré antes, el DAS total. Pero yo podría tratar de predecir estos valores de consumo de alcohol, es decir, la 218 o la 219, es lo mismo, ¿no? Estas son las unidades de alcohol y ustedes saben que cada vaso de alcohol, cada unidad estándar de alcohol, tiene 14 gramos. Por lo tanto, aquí lo que puse fue multiplicar 218 por 219, por 14. Entonces, ¿cómo predigo yo la cantidad de gramos consumidos de alcohol en una semana típica? Pues bien, podría ser lo mismo que antes, es decir, tratar de predecirlo en función de estas tres. O yo digo, no, pero también quiero ver, por ejemplo, en función de un puntaje de regulación emocional. Esto que están viendo ahí es un puntaje que suma distintos ítems, que son estos dos que están acá, que es mi capacidad para cuando tengo una situación emocionalmente complicada, resignificarla, ¿sí? Eso es el cognitive reprisal. Una estrategia de cognitive reprisal sería, cuando sé que alguien me insulta, por ejemplo, yo puedo, y siento que me estoy enojando, yo puedo decir, ¿para qué? Si este tipo no vale nada, ¿qué me importa lo que me diga? Bueno, eso es una estrategia de cognitive reprisal, que se supone que es una estrategia bastante efectiva de represión emocional. Ahora bien, la otra, lo que yo puedo hacer es sentir toda la bronca y como bancármela, no expresarla, no responder, cerrar los puños. Eso se llama supresión expresiva y también es una técnica de regulación emocional. No es tan buena como esta, pero también lo es. Si yo sumo, obtengo una regulación emocional. Y después también tengo ítems de impulsividad. Urgencia negativa, perseverancia, premeditación, búsqueda de sensaciones, son todos ítems pertenecientes a la escala de UPP-SP. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo tratar de predecir esto en función ya no de uno, sino de todos estos. ¿Bien? ¿Cómo se hace eso? Bueno, estadística lo permite hacer. ¿Y por qué lo acabo de mencionar? Porque estadística permite solo, mejor dicho, automáticamente permite hacer esta regresión múltiple que voy a hacer ahora, pero no permite hacer la que me gustaría mostrarles después, que es la regresión jerárquica, por pasos. Bueno, gente, ¿preguntas hasta acá? ¿Comentarios? ¿El panel ahí? ¿Ruiz? Ok. Fíjense que es muy simple cómo se hace la regresión lineal múltiple en estadística. Es básicamente lo mismo que hacíamos antes, si bien es otro menú, ¿no? Tiene un menú dedicado acá. Y metemos todo, ¿sí? Hay que buscar nosotros cuál queríamos. Como dependiente, yo le había dicho, no lo veo, acá está, total de unidades de alcohol. Esa sería una. Y en función de qué lo vamos a hacer regresar,
primero, vamos a poner varias. Por ejemplo, sexo y edad podríamos poner, ¿no? Esos son lo que se llaman variables demográficas, que se sabe que tienen relación con esto. En general, la edad, por ejemplo, tiene una relación. La gente que tiene entre 18 y 23 años toma más alcohol y así sucesivamente. Y en sexo, en general, si bien hay datos muy interesantes, en general que indican ciertos cambios últimamente, los hombres toman más que las mujeres. Entonces, dejo 2 y 3, sexo biológico es esto, ¿sí? No es género. Dejo esto por este lado, vuelvo a poner índices, esta era, me parece, después la chequeo que sean los números, depresión, ansiedad y estrés. Vamos a chequear por las dudas porque me puede estar mandando una macana, ¿no? 247. No, sí, está bien. Esos son los números de depresión, ansiedad y estrés. Vuelvo por acá, vuelvo a regresión múltiple. Acá le había dicho, si mal no me acuerdo, 218. Acá teníamos sexo y edad, 247 a 249. Y después habría que buscar al menos todas las de impulsividad y las de regulación emocional, si es que las encontramos aquí. Acá está, ¿ven? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, esa no, y las dos de regulación emocional. Meto todo, bueno, me dice, por ejemplo, que hay un problema con sexo, ¿sí? Vamos a copiar para saber que no estemos mandando ninguna macana. Sexo, bueno, claro, sexo en realidad debe decir hombre o mujer. Y nosotros, ¿qué queríamos? Que tuviera un 0 o un 1, ¿sí? Para de esa manera. ¿Cómo hago? ¿Por qué? Porque la regresión múltiple en este caso solo me está aceptando variables que sean lineales, o sea, que sean números y que los números tengan un recorrido continuo, 0, 1, 2, 3. La forma más fácil de esto es cambiarla desde acá. Mujeres 1, hombres 2, ¿sí? Si yo le hago clear all así, cuando lo cambie me va a sacar las etiquetas y le va a dejar los números. Por lo tanto, si ahora lo hago de nuevo, debería correr bien. 218, y acá ya lo tenía copiado en el portapapeles para que no me genere problemas. Ahí estamos. Fíjense que esto, lo tiro de nuevo para atrás una vez, uno puede acá ponerle algunas opciones avanzadas. Entre las opciones avanzadas hay algunas opciones para hacer regresiones múltiples más complejas, que son algunas por las cuales, por ejemplo, hay algunos algoritmos que van sacando y poniendo variables en función de si aportan o no automáticamente varianza explicada. Nosotros, si no le decimos nada, solita va a ser la más simple, que es esta, que es la enter. ¿Cuál es el objetivo de este análisis? El objetivo es predecir el comportamiento de la variable dependiente, explicar la variabilidad, ser capaz de explicar del 100% de variabilidad la mayor varianza explicada. Y no solo eso, recuerden que también yo puedo crear una fórmula I igual a AX más B más C más D más D más F, siendo A en los B, C, D y F cada una de las variables, por lo cual yo puedo ajustar el valor predicho de la variable dependiente para una nueva unidad de análisis donde yo no conozca la dependiente, pero conozca todas las independientes. Cuanto mayor el ajuste de mi modelo y mayor la varianza explicada, mejor va a ser para predecir la I en función de lo que haga. Obviamente, este tipo de fenómenos se usan mucho ¿para qué? Para selección de personal y para economía, ¿no? Si yo quiero predecir cuán bien se va a comportar la acción de una determinada empresa y cuánto, si yo soy corredor de bolsa, si meto plata o no en tal stock, se utilizan este tipo de modelos mucho más complejos, por supuesto. Bueno, con esto en mano, yo hago OK y me tira esto que está acá. Es bastante simple el paso, pero bueno, por ejemplo, en fenómenos que uno no conoce mucho, que solamente quiere hacer una exploración, tranquilamente esto que están viendo aquí ya es más que suficiente. En el caso tuyo, Macarena, si vos recordás, este fue el análisis que realizamos para el caso de predicción de consumo de alcohol, ¿te acordás? Bien, ¿cómo se lee esto? La parte de arriba me indica
¿Qué estoy prediciendo yo? En este caso, el total de unidades de alcohol. Y esto que están viendo aquí es muy, muy importante, ¿sí? La R es el porcentaje de varianza explicada. Lo que más nos interesa ver nosotros es el R cuadrado. Nosotros podemos explicar un 12% de la variabilidad en los puntajes de consumo de alcohol en función de todas las variables que metimos. ¿Sí? Es decir, que piénsenlo de esta manera, si yo tengo que predecir a Juana María de los Palotes, que es una nueva persona que me llega, y tengo toda la información de impulsividad, de regresión emocional, su edad, bla, 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 yo voy a poder predecir en un 12%, no sé si es tan exacto el ejemplo, pero ese 12% es cuán bien yo puedo predecir el puntaje hacia atrás, hacia el pasado, o sea, los datos que yo tengo, y hacia el futuro. ¿Por qué hay un R cuadrado ajustado? Bueno, en función de la cantidad de variables que tengo, a medida que las variables aumentan, también yo puedo penalizar mi capacidad explicativa por el número de variables que tenga, ¿sí? Pero en general el R cuadrado ya es un buen indicador de esto. Una pregunta, fíjense que como una nova tira una F, la F de como una nova, y también tiene grados de libertad. ¿Alguien sabe por qué aparece esto aquí? Bueno, Leandro, tú sonreíste. Capaz, en el grado te explicaron esto a alguien. Ah, no, sonrío porque digo, no tengo ni idea ahora mismo de qué sería ahí los grados de libertad ni... Bueno, esto a mí me sorprendió muchísimo cuando yo cursé, cuando me explicaron que en realidad ANOVA y regresión hacen lo mismo, ¿sí? Dividen variabilidad en función de los tratamientos y en función de la varianza no explicada por los tratamientos, hacen un cociente entre los cuadrados de libertad total, entre la variabilidad total y los cuadrados de libertad explicados por los tratamientos, pero en realidad hacen todo lo mismo, ¿sí? Es como si fuera una cocina que hace lo mismo, pero en un caso se preocupan por hacer un tipo de comida, como si hicieran, qué sé yo, una pizza determinada, y en el otro, en lugar de pizza, le ponen otro pedazo de pan arriba y le dicen, no es pizza, esto es un sándwich, ¿me entendés? Pero en realidad es lo mismo. Bueno, ANOVA y regresión hacen lo mismo, pero se preocupan por cosas diferentes. Cuando uno hace una ANOVA, a uno le interesa ver cómo grupos de sujetos que tienen características diferentes, si difieren o no difieren. Y a su vez esto le podés poner toda la complejidad arriba de que los grupos en realidad se pueden generar a partir de varios factores juntos, de un 2x2x2x2, lo que sea. En el caso de la regresión, vos lo que querés hacer es explicar la variabilidad en los puntajes, no en función de los grupos. ¿Cómo explico la variabilidad de los puntajes? En función de cómo cada una de esas unidades de observación tiene diferentes magnitudes de las variables que lo predicen. ¿Sí? Pero en realidad ambos trabajan de la misma manera. ¿Bien? Con eso en la mano, por eso cada uno tiene F y grado de libertad acá. Entonces, fíjense esto, sabemos que explicamos el 12%. La pregunta es, ¿será significativo eso? O sea, ¿es significativo, es relevante estadísticamente que explique el 12%? Bueno, la F esta tiene una P asociada, ahí la ven. La P es de 0,000. Por lo tanto, esto nos dice que nuestra capacidad explicativa del 12% es significativa, que el modelo ajusta significativamente. ¿Bien? Luego, yo puedo sobre esto construir mi regla de regresión, mi I igual a X más B. Si mal no recuerdo, el intercept es uno de esos valores que están ahí y los otros los pueden sacar de acá. Pero esa no sería nuestra importancia, lo que nos vamos a focalizar. Una vez que yo digo, puedo predecir y puedo predecir significativamente, mi próxima pregunta es ver, bueno, ¿y de qué cosas de todo lo que yo he metido en la regresión es lo que me está aportando esta explicación? Pues bien, aquí en la parte de abajo tenemos cada una de las variables y como ven que está muy claro, hay algunas que están en rojo y otras que están en azul. Y las que están en rojo son aquellas
que aportan de una manera significativa. Es decir, que esas son las que más me están dando este valor predictivo. ¿Qué son los números que estamos viendo acá? Es un coeficiente de correlación parcial entre cada variable y la dependiente. Por lo tanto, yo puedo decir que .114 es los puntajes de depresión del DAS, que es este, me correlacionan positivamente con la variable dependiente .11. ¿Qué significa eso? Que a mayor puntaje de depresión, mayor consumo de alcohol. Pero eso no pasa ni con ansiedad ni con estrés. Y la correlación parcial que hay entre depresión y consumo de alcohol es .11. Si ustedes corrieran por separado en un Pearson común depresión y el total de unidades de alcohol, no les daría .11, probablemente les daría más, les daría .15 o .18. ¿Pero por qué a cada .11? Porque este se le llama un beta estandarizado, que es la correlación entre esto y la dependiente, pero teniendo en cuenta todas las otras variables. Parte de la correlación que hay entre depresión y la dependiente está en realidad compartida con las otras. Por lo tanto, lo que están viendo aquí, el .11, es el aporte único, una vez descontado el aporte común con las otras variables de depresión. Fíjense que también puede ser negativo esto. Cuanta menos premeditación, mayor consumo de alcohol, es menos .09 en este caso. Lo que tiene sentido, ¿sí? O sea, cuanto menos capacidad de planificación, etcétera, que es un atributo de la impulsividad, mayor mi consumo de alcohol. ¿Bien? En el caso del sexo, recuerden que tenemos solo dos valores. Si mal no recuerdo, era 1 para hombre y 2 para mujeres. Y por lo tanto, el hecho de que sea positiva la correlación me dice que a mayor número, 1 para mujeres y 2 para hombres. A mayor número, es decir, ser hombre, está asociado positivamente a consumir alcohol. Y bueno, gente, esto es básicamente todo lo que uno necesita para hacer una correlación simple, una correlación de tipo enter. Y les aseguro, y Macarena lo podría decir, que a nosotros nos alcanzó con esto como para para dar un poco de información. Creo que el paper de Macarena era interesante. ¿Cómo era su paper, Macarena? ¿Recuerda contárselo a los chicos? El objetivo que tenía. Básicamente el objetivo principal del proyecto de ese paper era, a través de ciertas variables individuales de comportamiento, como por ejemplo rasgos de ansiedad, la performance en el laberinto variable multiconcéntrico, ya me olvidé el nombre, predecir, me olvidé, los niveles de consumo de alcohol. Sí, me olvidé, me agarraste leyendo algo de regresión y me olvidé. En ratas, ¿no? En ratas. Sí, en ratas adolescentes. Sí. Claro. Y hicimos exactamente lo mismo que hizo Ricardo acá y logramos predecir el 11%, que si bien era bajito, con las variables que teníamos, o sea, y relacionado con datos anteriores del laboratorio, estaba bastante bien. Y básicamente eran aquellos animales que tenían mayores niveles de ansiedad, eran los que a su vez tenían mayores niveles de consumo. Y fíjate que hicimos eso en adolescentes y después lo hicimos en adultos también. Y un adulto no dio nada. No dio nada. Entonces ahí fíjate uno que dice, lo hago en 2 edades diferentes. En una me explica, en la otra no. Y dentro de las chiquititas, de las adolescentes, esta y esta variable, que a su vez tiene relación con la literatura, me lo explica. Es una pequeña historia que aporta la literatura, aporta esto. Por lo tanto, para ese tipo de análisis, llamémosle más exploratorio, alcanza y sobra. Pero, y ahora vamos de nuevo, uno a veces tiene otro tipo de modelos teóricos por detrás. Uno tiene una idea acerca de cómo estas variables interactúan entre sí para generar el outcome determinado. Permítanme que les muestre. En el Una caso... consulta, Ricardo, sobre el ejemplo anterior. Sí, dale. Sí, el hecho de, como el coeficiente te lo calculan, aparte de por cómo relaciona cada variable con la dependiente, tiene en cuenta el resto de variables que han metido, el hecho de que haya variables que
tú cruzas, pero no correlacionan, no hace que se te infravalore el índice de las que sí correlacionan, porque las tiene en cuenta. Me ha pasado, yo creo que sí, vos sabés. Me ha pasado. En ese ejemplo anterior, si solo hubiéramos puesto para correlacionar las variables que luego nos dieron en rojo, que era, bueno, sexo y la depresión y un par de ellas más. Sí, solo las tres rojas nos saldría mayor correlación, seguramente. Mira, lo vamos a hacer, yo creo que no. Y creo que subyacente a lo que estás diciendo, la pregunta es cómo elijo las variables para que estén ahí. Vale. Un paso intermedio, que me lo vas a ver muchas veces en literatura, es previamente haces correlaciones de Pearson clásicas, ¿sí? Con la dependiente. Y solamente metes acá adentro aquellas que muestren una correlación simple con la dependiente, ¿sí? A veces no, a veces puedo decir, me interesan todas estas porque son todas las... y las meté, ¿entendés? Y a otra cosa, pero muchas veces se hace eso. Pero sí, probemos a lo que vos decís. Que en algunos casos, pues bueno, tiene un sentido teórico y ahí a priori los metas y luego te correlacionará o no. Pero vamos a hacer lo que vos decís a ver si mejora sacando las otras. Sexo y edad funcionaban, ¿verdad? Sí, era sexo, edad y depresión. Y depresión, que es la 247. Y premeditación me parece que también. Ah, sí, premeditación. Premeditación. ¿Dónde está premeditación? Acá está. Premeditación es la 206. Vamos a ver qué pasa. Es la 207. La otra es perseverancia. Pero metí algo... 207, 47. No, metí algo mal acá. Claramente metí algo mal. 2 y 3, ¿no? Y 32, por un lado. Después, premeditación está bien. Eso no va. Y acá tiene que ir la D, esta, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy bien? Si hacemos eso. Ajá, tenés razón. Bueno, no. El R múltiple queda bien, pero el R cuadrado queda casi igual. Pero el puntaje para cada una de la correlación es mayor. Eso sí, y bueno, eso es por lo que te decía antes, es porque en realidad, por ejemplo, capaz que parte del efecto de que las mujeres, que los hombres tengan más consumo de alcohol sea debido a que co-correlaciona con búsqueda de sensaciones. Búsqueda de sensaciones por su lado, que es una variable de impulsividad. Búsqueda de sensaciones por su lado no tiene efecto, ¿me entendés? Pero le agrega algo a sexo. Entonces, y en realidad, acordate, cuando vos pones sexo y búsqueda de sensaciones juntos, a ese 26 le va a sacar la partecita de explicación que tenga búsqueda de sensaciones, aunque búsqueda de sensaciones per se no sea significativo, ¿se entiende? Vale. Entonces, entre el 26 y no sé cuánto tenía, 11, ese punto 15, hay un porcentaje de varianza explicada que se la reparten las variables que vos sacaste de acá. Vale. ¿Bien? Vale, o sea, no es que viene mal, pero es así, digamos. No, digo ya, en función de los tristos restrictivos que quieras hacer tú con el análisis, pues le quitas esa parte explicatorias que podía tener, pues, variables que confundan. Vale, no, perfecto. Bueno, fíjense esto, esta es la misma database y las mismas variables, pero ahora uno tiene como una idea acerca de cómo funcionan estas variables. En general, Macarena, ¿quiere explicarle a usted lo del distal y proximal, que ya lo tiene claro? Para que este modelo no esto pero es lo mismo, digamos, es lo mismo que las variables de personalidad están más acá. El objetivo del modelo es explicar los gramos de marihuana, por ejemplo, en una semana típica, que sería nuestra variable dependiente, en función de variables. O en este caso de alcohol, que es la que estábamos viendo. Perdón, de alcohol, es que el anterior decía marihuana. Sí, por eso. En función de variables más distales, como por ejemplo sexo, bueno, yo lo estaba marcando acá con el puntero y ahora me di cuenta que no lo ven. Sexo, edad, urgencia negativa, urgencia positiva, que son, bueno, y todas las demás de abajo, que son variables de impulsividad, de la escala de impulsividad que miden los chicos.
y cómo estas variables pueden predecir los gramos de alcohol en una semana típica mediadas por otras variables que están más cercanas a la variable dependiente, como serían depresión, ansiedad y estrés, y las variables de regulación emocional, que son estas de reevaluación cognitiva y supresión de expresión de las emociones. ¿Ahí está? Y digamos, fíjese esto, la clave de lo que dijo Macarena es esto acerca de que hay algunas que son distales y otras que están más cercanas a la variable dependiente. Eso implica lo siguiente, o sea, cuando usted dice que son más distales, es como sexo y edad claramente, bueno, sexo particularmente biológico en este caso, es algo biológicamente dado 20 años antes de que se diera el consumo de alcohol, ¿verdad? Y urgencia, impulsividad son variables de personalidad que se consideran también muy dependientes biológicamente y relativamente estables a lo largo del tiempo. Es algo como que uno ya viene con eso, ¿sí? Sin embargo, depresión y ansiedad y estrés son síntomas psicopatológicos más inestables que van cambiando a lo largo del tiempo y que son un poco aquellos que causan el consumo de alcohol, pero no directamente, sino que uno puede decir, como la gente está más deprimida y más ansiosa, eso hace que tenga menos capacidades de regulación emocional. Y como tiene menos capacidades de regulación emocional, por lo tanto, es más sensible a tomar alcohol para recuperarse de un evento aversivo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es como una, entre comillas, una cadena, a mucha gente no le gusta esto, pero una cadena causal, una cadena de eventos que van llevando desde algo que pasó hace mucho tiempo y algo que llevamos todo el tiempo, a algo que nos pasa en este momento y que a su vez causa la dependiente o está asociada a la dependiente a partir de un mecanismo, en este caso psicológico. Es decir, yo tengo un modelo teórico por el cual esto tiene un efecto particular, pero a través, digamos, esto, depresión, ansiedad y estrés, causa la dependiente a través de esto. Y a su vez, parte de la variabilidad está aplicado por cosas que están mucho más atrás. Entonces, a mí, por ejemplo, me gustaría explicar, primero, saber cuánto puedo explicar yo de la dependiente en función de estas cosas más alejadas. ¿Cuánto puedo explicar yo de cuánto toman alcohol en función de cuán impulsivos son y la edad que tienen? Una vez que yo dije, bueno, el 10% de la variabilidad tiene que ver con esto, de lo que me queda, ¿agrega algo en poder explicativo, en poder, en varianza explicada, los niveles de depresión, ansiedad y estrés? Si yo ya llegaría al 100% de explicación con esto, quiere decir, de variabilidad explicada, quiere decir que todos los fenómenos, que el fenómeno este se explicaría todo por esto. Pero por ahí me queda un poco de explicación y si el modelo teórico es correcto, las habilidades de regulación emocional también tendrían capacidad para explicar algo de la dependiente, como se dice en inglés, over and beyond la capacidad explicativa de estas variables. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora, que es la regresión por pasos, o jerárquica por pasos, es una forma de traducir a un modelo estadístico esto que acabamos de mencionar. Si no los entendieron del todo, yo le diría que no se preocupe. Yo estuve años escuchando a la gente hablar y creo que ahora entiendo un poco más de esto. De a poquitito uno va sacándose un poco la burrada acerca de esto. Una de las claves que a mí me sirvió a entender esto es, primero uno mete un conjunto de variables y ve cuánto explica. Después mete otro conjunto, ¿sí? Y si esas todavía, las nuevas que mete, son significativas, quiere decir que esas explican la variable dependiente aun cuando las otras ya expliquen algo. Esa es la palabra over and beyond. ¿Sí? Como que todavía le quedó algo por explicar y estas nuevas te lo explican algo. Si las nuevas que uno mete no son significativas, quiere decir que en realidad no agregan más capacidad explicativa que las previas. Y estos pasos que voy dando en realidad no son azarosos, sino son teóricamente, tienen un basamento teórico. De esto de proximal, distal. O sea, ¿cuál es etiología y cuál es patogenia? ¿Qué es lo que causa y cuál es el mecanismo de esa etiología? ¿Sí? En el caso que acabo de mencionar, la depresión sería un mecanismo etiológico, entre comillas, en tanto que la regulación emocional sería la patogenia de esa etiología. ¿Sí? De nuevo, si alguien ve esto y se horroriza por el uso de estos conceptos de etiología y patogenia, son figurativos, son para entender esta relación entre conceptos. Bueno, ¿lo hacemos con estadística? No, porque
Que yo sepa, estadística no lo hace automáticamente. Si van a internet van a encontrar alguna gente que escribió una especie de plantillas de Excel, donde uno va metiendo, lo va haciendo manualmente uno por pasos. Va haciendo un modelo que tenga solo un modelo enter que tenga solo esto, un modelo enter que tenga esto y esto, un modelo enter que tenga esto, esto y esto, y hay unos Excel preparados que te van diciendo si la nueva información que tiene agrega información significativa o no. Ante ello, vamos a utilizar este otro software, que es el SPSS. SPSS sí permite hacerlo de una manera mucho más importante, más interesante. Así que permítanme aquí abrirlo. Este es el de Agustín. Creo que base original, vamos. Esperen. Déjenme ver a ver si tengo una planilla un poco más pila para esto. Sí, acá está, ¿ven? ¿Yo qué hice acá? Fíjense, esto también es algo que les puede servir a ustedes. En vez de trabajar con este socotroco enorme de, o sea, una versión de SPSS de esto que tiene 255 variables, yo tomé la variable, la misma base de datos master, la fui haciendo chiquitita hasta generar una que solamente tenga las variables de interés para mí. Entonces se hace algo mucho más manejable, ¿ven? Algo de este estilo. Perdón, me equivoqué de software. Ahora sí, acá está, ¿ven? Es una variable que solamente tiene... en realidad no, para RM y le puse lo mismo, perdón. Bueno, vamos a tratar de buscar nosotros la... Vi que estaba más simple, ¿sí? Pero bueno. Alcohol, ese es alcohol entre semana, alcohol unidades lunes, total de gramos de alcohol, ahí está. Esa va a ser nuestra variable dependiente. Bueno, SPSS tiene, a diferencia de estadística, algunas cosas interesantes. Fíjense que acá yo me voy moviendo por estos dos. Cuando yo me muevo por aquí, yo tengo una vista de variables que me permite, alguien que por ahí, por favor, anote los números de paso, ¿sí? La que nosotros queremos predecir es la variable, esta que está acá, es decir, es la variable 15, ¿bien? Total de gramos de alcohol. Y luego yo quiero predecirla en función de la 2, de la 3, urgencia. Ah, no, está bien, está más chica la base de datos, efectivamente. Acá las tenemos todas, entonces. Tenemos el DAS, los 3 DAS, todas las variables de impulsividad, sexo y edad, y los 2 de regulación emocional. Está bien, la planilla está más chiquitita, todas las que necesitamos están adelante. Bueno, ¿cómo hacemos en este caso? Vamos a donde dice analizar, vamos a donde dice regresión, y en principio vamos a donde dice lineal. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Fíjense, se me arma esta cajita que es común a todo lo de estadística, a todo lo de SPSS. En la dependiente tengo que poner la dependiente, total de gramos de alcohol. En independiente, primero voy a poner solamente aquellos que yo quiero poner en el primer paso. Sexo, edad y todas las más distales. Todas las de impulsividad. Sexo, edad y todas las distales. Pues bien, fíjense que acá dice next. Si yo hago next, me mueve a un segundo paso. No me cambia lo que dice gramos total de alcohol, pero me saca todas las otras. Pues bien, en este segundo paso yo voy a poner depresión, ansiedad y estrés. Lo puedo poner con la mano también así, ¿no? Puedo ir llevando. Ahí está. Y ahora, en el tercer paso, pongo expresión, supresión y esta que está aquí.
Y listo, ya tengo mi modelo. Fíjense que lo que hice fue decirle, regresame esta dependiente en función de todas estas independientes, pero las independientes te las agrupé por este modelo teórico que acabo de explicar. Tengo unas opciones y hay algunas opciones interesantes. Puedo ver, por ejemplo, bueno, en este no, ahí no. Acá, en Statistics. Lo más interesante que le puedo pedir ahí en el primer menú de Statistics es que me tire, por favor, el cambio de R cuadrado. ¿Qué es el cambio de R cuadrado? Primero el R cuadrado va a ser de 0.5. Después que me diga cuánto más, si es que me aporta algo más de varianza explicada, el segundo paso. En mi caso particular, las variables del DAS. ¿Me agrega algo más a ese R cuadrado o no? Bueno, estoy pidiendo que me lo diga. Y bueno, y hay algunos elementos más que no le voy a pedir. Si le digo OK, me genera un output, que lo puedo ver acá. El output es bastante complicado y lleno de cosas, ¿no? Pero lo que más a mí me interesa son esto que está acá, el resumen del modelo. El resumen del modelo tiene a su vez tantas líneas como pasos yo le haya dado. Si yo le di 3, acá me aparecen 3. El primero que vemos ahí, la primera línea, es una regresión enter común y corriente, como la que vimos antes en estadística, con todos estos valores que están acá. Cuando yo meto en una regresión lineal múltiple todo eso que están viendo ahí, yo explico el 10% de la varianza. 0,96 en realidad. ¿Es eso significativo? Sí, fíjense al final me dice si la F, recuerdan que hay una F asociada, esta F de 12,95, esta F que está acá, esto sería la P, digamos, ¿sí? La P asociada al F es 0,00. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que ingresar estas variables en el modelo me explica un 10% de la variabilidad de los puntajes y que ese cambio en la variable explicada, en la varianza explicada, es significativo. Ahora, el segundo paso nos dice que ahora yo no explico ya el 10,5, el 0,96 de la varianza explicada, explico el 11%, el 10,8. Aumenté muy poquitito el R cuadrado. Le agregué un 1,2 de R cuadrado a esto, ¿sí? Muy poco. Si quiero ver exactamente cuánto le agregué, pasó de 32% a 35%, un 3% de varianza explicada, y en el R cuadrado me queda de 0,96 a 10,8. ¿Será significativo ese nuevo aporte que me hacen en este caso el DAS? La respuesta es sí. Tiene una F de 4,24 de este modelo y el P asociado es 0,06, es decir, es menos de 0,5. Es decir, que si bien el aporte que hacen los valores de depresión, ansiedad y estrés es muy modesto, aún así es significativo. Hay algo de la variabilidad en los puntajes de consumo de alcohol que me lo está explicando la sintomatología psicológica o psiquiátrica over and beyond lo que me explican estos antecedentes más distales de impulsividad, sexo y edad. Ahora, en el tercer paso, cuando le meto regulación emocional, y es muy importante este tercer paso, porque si mi teoría es cierta y depresión, ansiedad y estrés están ejerciendo un efecto vía alteraciones de la regulación emocional, esto debería ser significativo. Sin embargo, nos vamos directo al final, la P asociada al R de cambio no es significativa, 0,917. Y no, si fíjense que la F es 0,87 y el cambio del R cuadrado, recuerden, fue de 0,10, 0,2, es 0. El R cuadrado no cambió sumándole la regulación emocional. Por lo tanto, ¿qué puedo decir yo? Que el primer paso es significativo, que el segundo sí, pero que el tercero ya no. Bueno, y finalmente, igual que veíamos en estadística, yo puedo ver los beta estandarizados, las correlaciones parciales entre cada variable y la dependiente, ¿sí? Y los puedo encontrar aquí y se interpretan
más o menos parecido a lo mismo que habíamos visto en estadística, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo ver que premeditación, que ya la habíamos visto antes en el Enter, es significativa. Fíjense que es negativa, es decir, exactamente como la habíamos visto antes. ¿Qué más? En este caso, urgencia negativa también lo es. Edad también lo es. Bueno, no quiero confundirlo más. Hay algunos elementos acá más finos que tienen que ver como qué es lo que pasa cuando hay un coeficiente que es significativo acá, lo deja de ser acá. Bueno, una interpretación teórica asociada a eso. Pero más allá de eso, el kit de la cuestión es lo que acabamos de ver. Bueno, ¿preguntas, comentarios hasta acá? Nada, nada, nada. No, a mí lo que me queda decir es que cuando lo subas mandes el link, porque esto voy a precisar verlo 2 o 3 veces más para poder entender un poco, sobre todo el último tercio de lo que hiciste, que estuvo complejo. Capaz que la primera, cuando estabas adentro de estadística, era como un lenguaje familiar, ok, lo seguí bastante bien, además eran cosas que alguna vez había hecho, pero cuando te fuiste para el CPCS, ahí automáticamente yo me perdí. Pero ¿Lo hagamos de nuevo? no hace falta, no hace falta y capaz que tampoco lo entiendo. Lo que voy a precisar es ver el mismo video 2 o 3 veces y ahí vamos a empezar a sentar un poquito más. Igual hago un mini resumen. Lo más importante de esto es que vos tenés que llevar a la práctica de acá la lógica esta de tu modelo teórico. Si tu modelo teórico, o sea, vos igual que en estadística, vas a meter acá todas tus variables. En estadística la pintabas, ¿te acordás? ¿Qué hacías en estadística? Ibas ahí, bueno, no sé cuál era acá, no importa, donde sea, le decís regresión múltiple y acá le decís, esta es mi dependiente, estas son mis independientes, ¿sí? Y te fijabas después qué pasaba. Acá lo mismo, pero con la diferencia que vos la vas metiendo de apartes. Primero le decís, yo primero quiero ver qué pasa con sexo, edad y todas las de impulsividad. Ya está, listo. Primer modelo. Vamos con el próximo. Y ahí metés depresión. Listo, ya está depresión. Vamos con el próximo. Y metés, en este caso, supresión emocional. Y eso responde a la lógica de un modelo teórico. Y después te va a ir tirando en lugar de una sola, viste que te acordás cómo te tiraba estadística, ¿no? Que te tiraba ese cuadradote con todos los datos. No lo voy a poner de nuevo. Acá te va a tirar 3 modelos diferentes. Cada modelo contiene el anterior. De hecho, vos podrías hacer este mismo análisis en estadística y haces una regresión enter con el primer modelo, una regresión enter con las variables del segundo modelo y una regresión enter con las variables del tercer modelo. Y siempre el segundo conteniendo al primero. Porque si bien acá uno no mete en el segundo paso, uno no mete las del primero siguen estando. ¿Sí? Bueno, pero bueno, volviendo a eso, lo que tenés que hacer acá es meterlo por partes. Y luego, cuando te tira el output, este es el corazón del modelo. Acá te va a explicar si el primer modelo funcionó, si el segundo también, te dice cuánto nuevo te aporta. Si depresión y ansiedad y estrés hubieran explicado un montón, el cambio de R cuadrático que estás viendo acá, en vez de ser 0,2 hubiera sido 0.30, ¿me entendés? Pero no fue así. Aún así, fue significativo. Entonces, te fijas en este y en este. Y si querés ver cuáles de esas variables son las que te aportan, te moves acá abajo. Bueno, y nos vamos con una más, que es, si lo puedo lograr, quiero ver tus datos, Paul. ¿Dónde los habré puesto los datos de Paul? Ya los buscamos. Paul, ¿querés contar qué estamos haciendo con tu paper? El del Sultán. El Sultán. Bueno, nada, hicimos una encuesta. Primero, contale por qué le decimos lo del Sultán. Bueno, la revista donde está en revisión es una revista de un journal de medicina de una universidad que se llama Sultán Qaboos, ¿no? Sultán Qaboos. De Oman. De Oman. Pero todo legal, está en Scopus, está en PubMed, todo legal.
Y estaba nada, Nos pegaron con alma y vida. Muy bien la revisión, así que sí, no, le muy bien. dedicaron mucho tiempo. Estaba nada, eso que hicimos en el inicio de la pandemia en Uruguay, a marzo, abril del año pasado, hicimos una encuesta. Las características sanitarias de lo que pasó en Uruguay son muy diferentes comparadas a lo que pasaba en el resto del mundo, inclusive en Argentina. Acá esto que Ricardo habla del ASPO no existió. Entonces, bueno, había como ciertas singularidades para evaluar. Y bueno, estuvimos preguntando en relación a cantidad de días de aislamiento, horas de aislamiento, etcétera, las drogas que se consumían más, bueno, relacionados con el malestar psicológico, con el sexo, con la zona del país y cosas de esas. Y tal, y nada, es que empezamos a ¿Y, escribir un artículo y estamos en eso. y qué regresión usamos ahí, Paul? Bueno, hicimos varias cosas, hicimos regresiones lineales, de la simple, de la primera que mostraste vos, y hay regresiones jerárquicas, además de ANOVA y todo eso, y regresiones jerárquicas para ver qué es lo que predice mejor el aumento del volumen, ¿era, no? El aumento del Claro, volumen. pero justamente no pudimos hacer regresión lineal porque nuestra variable no es lineal. Nosotros le Claro. preguntamos, fíjense lo que les voy a mostrar ahora. Yo estaba buscando la planilla para que ustedes puedan ver la planilla. La planilla es mucho más grande, una chorrada de no sé cuántas variables, pero la final que es esta, la de la regresión. Nosotros queremos ver, mejor dicho, averiguamos en función de lo que le preguntamos a la gente, si la gente durante la cuarentena, o bueno, no la cuarentena recomendada que hubo en Uruguay, la gente dice haber incrementado o no el volumen de uso de su sustancia preferida. La sustancia es la que más le gusta, la que más usó el año pasado, alcohol, marihuana, cocaína, lo que sea. Si yo no aumenté, tiene un 0. Si yo digo que aumenté, tengo un 1. En realidad, esos 0 y 1 es arbitrario, es aumenté, no aumenté esto. Es una variable dicotómica. Tenemos dos databases, una de frecuencia y una de volumen. Pero ambas comparten esta idea que no tenemos 0, 1, 2, 3, 10, 40. Es 0 o 1 indicando consumió o no consumió. Pues bien, hay una regresión donde uno puede predecir un outcome dicotómico. Y fíjense qué interesante que es teóricamente esto, porque uno puede decir, quiero saber qué factores me predicen a nivel multivariado que la gente vaya a votar o no vaya a votar en un país que tiene elección no compulsiva, como es el caso de Argentina. O sea, cómo sé yo, cómo puedo predecir yo quiénes van a votar y quiénes no van a votar? Puedo predecir quiénes van a comprar o no un auto determinado. En fin, variables de tipo dicotómica. Para ello, utilizo una regresión que se denomina regresión de tipo logística. La regresión de tipo logística puedo predecir, básicamente se llama predecir membresía. Membresía en dos grupos. ¿Sí? ¿Cómo hago para saber si Ana, María o José van a terminar en el grupo 1, que es el grupo que incrementó en volumen, o en el grupo 2, que es el grupo que no incrementó en volumen? Y le puedo meter a eso variables tanto de tipo categóricas como lineales. Según Angelina, que es una gran especialista en esto, ella me ha dicho que no hay problema, que se pueden meter cualquiera, qué sé yo, tanto categóricas como lineales. Algunos, estuve estudiando bastante para lo de Paul, te dicen que es mejor poner de tipo categórica. ¿Por qué? Porque uno de los principales indicadores que tenés con esto es una cosa que se llama odds ratio. Vos podés generar una tasa de riesgo. Fíjense que, para entenderlo mejor, muchas veces lo que uno está regresando acá, el outcome, la dependiente, es vivió o murió. O sea, cáncer. Cáncer, vivo, se murió o no, ¿entendés? Y uno quiere ver si el outcome de cáncer se murió o no en función del tipo de droga, la terapia, la edad, la comorbilidad, ¿me entendés? Entonces si yo pongo comorbilidad, si no, yo te puedo decir, tener comorbilidad me genera un odds ratio de 2,3. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos que sí tienen comorbilidad tienen 2,3 veces más posibilidad de tener el outcome, es decir, la muerte, que aquellos que no lo tienen. Ese odds ratio se vuelve un poquito más complicado de reportar
cuando la variable predictora es continua. Pues bien, vamos a ver cómo se hace esto acá. Uno vaya a analizar y fíjense que le aparece una opción que es, logística binaria. Fíjense que hay una que es logística multinomial. La logística multinomial es exactamente igual, pero en vez de tener una dependiente dicotómica, tiene más de 2 categorías. ¿Sí? Podría ser, por ejemplo, no incrementó el volumen, lo incrementó muchísimo. Entonces, en ese caso, tengo que moverme a la logística multinomial. No es nuestro caso, vamos acá. ¿Y qué es lo que podemos hacer en este caso? Pues bien, vamos a recrear la lógica de la regresión enter, porque acá no tenemos ningún modelo teórico subyacente, metemos todo junto y metemos cuál es nuestra dependiente, incrementó o no incrementó. ¿Cuáles son? Todas las que lo predicen, sexo biológico, edad, esto que está ahí, a ver, ¿cuál es? El malestar, región, el tipo de aislamiento que hizo, o sea, si es total o parcial, y qué tipo de droga tuvo. ¿Qué es esto que está acá? Recuerden, la droga preferida que está respondiendo si incrementó o no volumen puede ser diferente. Alguna gente nos puede decir que es alcohol, otra que es marihuana y otra que es cocaína y cosas por el estilo. Y así sucesivamente. Yo le tengo que indicar cuál de estas variables son categóricas y cuáles no. ¿Cuáles son categóricas? Sexo. Edad y malestar no, son continuas. Región sí. Tipo de aislamiento también es categórica. Y la droga también. Si bien acá me dice, che, esto no es una escala, no son números, cero, bueno, en realidad esos 0, 1 y 2 son categorías. ¿Sí? Y yo ahora tengo, esto es un poquito más complicado, pero recuerden, el odds ratio siempre es el riesgo que tengo de desarrollar el outcome en relación a la otra categoría. ¿Sí? Entonces, si yo tengo más de 2 categorías, tengo que indicar una como de referencia. Por ejemplo, si en el caso del tabaco, en el caso de sustancias, acá no lo tengo, pero podría tener un grupo de gente que no consumió ninguna sustancia. Entonces yo podría decirte cuál es la probabilidad que tengo de reportar un aumento en la frecuencia de volumen si antes contra un grupo de abstemios. Pero acá es imposible, todos aumentaron de frecuencia, son todos usuarios. Vamos a poner una sustancia de comparación que va a ser el 1, que es tabaco en mi caso. Todo esto es un poco más complicado, no se preocupen tanto. Y cuando uno le da OK, acá hay algunas opciones, le vamos a pedir algunos índices, ese no, continuar. La regresión logística, lo más importante es acá. Bloque 1, método enter. Si se recuerdan antes, nos tiraba una F. Nos decía si la F, nos decía si el modelo de regresión era significativo. Acá nos tira un valor de chi. Si ese valor de chi es alto, es muy probable que la P sea significativa. En ese caso nos dice que el modelo tiene capacidad explicativa. Puedo explicar por encima del azar, en este caso la membresía de haber aumentado el volumen o no. Y tiene y qué cantidad, qué varianza explicada estoy manteniendo. Hay, recuerden que antes veíamos el índice del R cuadrado. Bueno, aquí el índice que miramos es también un índice R. Hay dos grandes índices de dos autores diferentes. Uno es Cox y Snell, que en este caso me dice que es 0.8, y otro que es este señor Nagelkerke, que me dice que es 0.12 la varianza aplicada. Cada uno, no tengo ni la menor idea cómo trabajan, pero claramente deben estar haciendo cálculos diferentes. Lo que yo vi en algunos libros es que o la gente prefiere Nagelkerke, supongo que debe ser porque es un poco más dócil y pone índice de varianza aplicada más alto, o algunos hacen como una especie de promedio, ¿no? O informan los dos. Hay otro índice de bondad de ajuste del modelo, que es este test de Hosmer y Lemchov, que en este caso también tiene una chi, pero ¿cuándo indica que el ajuste del modelo es bueno? Cuando no da significativo. Entonces acá tengo 3 grandes índices de bondad de ajuste. Uno ya lo conozco, que es qué varianza aplicada me está dando.
Otro es una especie de sustituto de la F que habíamos visto antes, en este caso es una chi que cuando me da significativo es buen ajuste, y este es que cuando también me tira una chi, pero no me tiene que dar significativo para hacer un índice de buen ajuste. Una vez que yo sé que estoy prediciendo con algo, acá viene lo otro importante. Esto es qué valor predictivo tiene el modelo. ¿Sí? Bueno, el valor total predictivo que tiene es del 72%. Bien. Yo tengo un conjunto de gente que les estoy diciendo que efectivamente el modelo dice que este porcentaje de gente que está acá, perdón, ¿dónde? Me estoy perdiendo, 1063, 43, estoy perdiendo, 443. Bien. La tablita que están viendo acá es cómo me divide los participantes el modelo, cómo me predice. Me dice que ¿cuánto van a tener incremento en volumen? Hay algo que me estoy equivocando. Bueno, me estoy equivocando en algo yo de interpretación acá, pero es básicamente cuántos realmente dijeron predecir dijeron que incrementaron el volumen y cuántos no, y cuántos habrían, digamos, cuán bien el propio modelo predice esos valores hacia atrás. ¿Qué habría dicho el modelo de esos sujetos en relación a si habrían incrementado el volumen o no en función de la información que yo les doy? Pues bien, el modelo hubiera predicho casi perfectamente de la gran mayoría de aquellos que no incrementaron el volumen hubiera dicho que, el modelo hubiera dicho que no hubiera incrementado. Le hubiera pegado el 95%. Claro, lo complicado es predecir aquellos que aumentaron el volumen. Pues bien, el modelo hubiera predicho correctamente solo el 16%. O sea, es bastante pobre la sensibilidad del modelo, la capacidad para detectar aquellos que sí tienen el outcome. Aún así, la capacidad total es del 72 y como ustedes ven, el modelo es significativo. Pero bueno, si ustedes ven el paper que nosotros que escribimos, nosotros decimos que esto es una seria limitación. O sea, tiene muy baja capacidad de detectar aquellos que efectivamente dijeron que sí que aumentaron el volumen. Y luego tenemos me explica ya a nivel univariado cuáles son. Una consulta, Ricardo, antes de Sí. continuar. Entonces, si no lo he entendido mal, el modelo sería un buen modelo para no darte falsos negativos, pero sí te daría falsos positivos. Sí daría falsos positivos, exactamente. Sí. Vale. Digamos, y viceversa, su capacidad de detectar verdaderos positivos es baja. Es baja, ¿sí? Vale. Yo tengo poquísima experiencia haciendo esto, pero siempre que lo hago, siempre pasa eso, ¿no? O sea, siempre, qué sé yo, para fenómenos raros, ¿no? Para fenómenos raros a los modelos les cuesta detectar, ahí es donde más les cuesta, digamos. La ausencia del outcome le pegan bien, la otra les cuesta un poco más. Y perdóname, se dice que tiene un porcentaje bueno o aceptable cuando supera el 50. Bueno, y finalmente, ustedes pueden ver la relación de cada variable individual. Estas son las correlaciones parciales. Entonces, ustedes pueden explorar esta columna y pueden ver, por ejemplo, que malestar tiene un beta de 0.05, es decir, una correlación parcial muy baja, pero aún así es significativa y es positiva. A mayor malestar, mayor probabilidad de decir que voy a aumentar, que he aumentado el volumen de consumo, ¿sí? Aún así el ratio es muy bajo, ¿sí? El odds ratio. El odds ratio para que sea alto tiene que ser mayor de 1. Ya vamos a ver un caso que es así. Otro caso que es en este caso, ¿sí? Cada uno de estos numeritos es gente que dijo que había consumido alcohol, alcohol. Acá está. Esto es tabaco, discúlpenme, esto es alcohol y esto es psicofármacos. No, esto es alcohol, marihuana, uno es alcohol, dos es marihuana, tres es psicofármacos. Aquellas personas que reportaron haber
que su sustancia de preferencia era marihuana el año previo, efectivamente hay el beta de marihuana es muy alto y el odds ratio es altísimo. En relación a la sustancia que nosotros dijimos que era la categoría de referencia, que era tabaco, si yo dije que mi sustancia de preferencia era alcohol en el año previo a la pandemia y Lean dijo que era tabaco, yo tengo 3 veces más probabilidades de aumentar mi volumen de consumo que Lean, ¿sí? El odds ratio a favor de alcohol sobre tabaco es 3.3, lo que es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque el alcohol es una sustancia ansiolítica que me serviría, en cambio el tabaco no tiene esas propiedades. Fíjense que marihuana no. El odds ratio de marihuana es 1, o sea, no cambia. Si mi sustancia preferida durante la pandemia fue marihuana, no tengo más probabilidades de luego haber aumentado en volumen que aquellos que consumieron tabaco. Ahora, la categoría 3, que son psicofármacos, analgésicos opiáceos, cocaína, drogas más pesadas, también aquellos que reportaron eso tuvieron un beta significativo y un odds ratio muy elevado, 3. La posibilidad de aumentar en volumen de consumo en aquellos que reportaron estas sustancias en relación a los que tuvieron tabaco es 3 veces mayor. Esto ustedes pueden pensarlo, por ejemplo, que yo pudiera decir que aquellos que, por ejemplo, en un estudio de intención de voto, se sabe, por ejemplo, que aquellos y aquellas que tienen un nivel educativo mayor, tienen unos odds ratios de voto en las elecciones generales 2 o 3 veces mayores que aquellos que tienen niveles educativos inferiores, ¿sí? Eso pasa en Europa, en Estados Unidos, en algunos lugares donde el voto no es obligatorio. En ese caso, fíjense la implicancia. Volvamos al trabajo de recién, digamos. El odds ratio de incrementar el volumen durante la pandemia es 3 veces mayor en aquellos que reportaron que su sustancia preferida era alcohol o psicofármacos, o paco o cocaína, que aquellos que reportaron tabaco. Bueno, ¿comentarios? Maca. No, que estaba pensando que me cuesta entender bastante esta parte. Sí, sí, sí. Yo, al igual que Paul, voy a tener que ver el video de nuevo. Piénsenlo de nuevo, yo no soy profesor de esto, yo lo que le estoy dando es mi camino de esto, de haber hecho, que Paul me diga, tenemos que analizar estos datos, y digo, ¿qué hacer? ¿No? Pero bueno, hay gente que es su profesión, que lo sabe mucho mejor, pero de lo que yo sé y de esto es lo que les pude dar. Y parece que es un poco lo importante cuando uno ve estos datos, es esto, ¿no? Y es muy interesante que tiene este sentido, ¿no? Cuando uno ve esto, claro, o sea, ¿por qué yo voy a aumentar mi consumo de tabaco en pandemia? Si el tabaco no es una sustancia ansiolítica, pero cuando ves sustancias que sí lo tienen, ves 3 veces más riesgo, por ejemplo, o el malestar que te da, digamos, todo tiene sentido, es interesante. Y bueno, y a diferencia de lo que estamos acostumbrados, lo que hacemos a NOVA, en este caso el eje no pasa tanto, es diferente de tal grupo, es diferente, en todo caso, ¿qué me predice qué? ¿Cómo puedo ayudar yo a decir que y es más individual, yo puedo decir fulanita, fulanito tiene más probabilidad de estar en tal grupo o en tal otro. Obviamente que tiene relevancia a nivel grupal, ¿no? De nuevo, uno puede ver el efecto de un tratamiento. ¿Cuánto me protege o no un tratamiento determinado para el cáncer o para lo que sea, ¿no? Por ejemplo, si yo usara ahí el multinomial, o sea, no este que eran 2 categorías, sino multinomial, yo podría ahí poner las categorías de peso, por ejemplo, peso normal, exceso de peso, obesidad, bajo peso. Casi seguro que sí, Macarena. Lo que sí debe ser todo más complicado, no lo hice yo, pero supongo que los odds ratio debe haber un odds ratio para, no sé, para cada categoría. Claro. O sea, debe haber, de la misma manera que vos viste cuando en el caso de alcohol, marihuana, que vos le decías, comparame contra tabaco como referencia. Claro, eso te quería consultar. ¿Cuál sería mi categoría de referencia? No tengo idea, Maca. Peso normal. No lo es. No lo sé. Tendríamos que tirar la multinomial y ver qué te tira. Okay. A ver, debe ser fácil porque cuando vos se lo decís a alguien que tiene más como la Ceci Reina o Angelina, te dicen, bueno, sí, en vez de 2 hay 3 categorías, es como... Pero debe tener su lectura.
Yo tengo la clásica última pregunta, cuando está por terminar la clase, que alguien dice, ¿tiene una pregunta? Y la clase dura 15 minutos más por una pregunta al final. Yo tengo esa. Hay algo que no terminé de entender. En estadísticas estoy hablando yo, ¿no? Sí. Vos vas a Basic Statistics, ahí está Correlation Matrix, entras y tenés One Variable List and Two List. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre Two List y cuando te dice la Multiple Regression? Bueno, en en el cual estás viendo ahí no hay diferencia, ¿no? Ahí no podés hacer la regresión múltiple. Que estás abriendo es para matrices de correlación. Sí. Y no me acuerdo, hay una diferencia, pero como que son opcionales. No sé bien cómo trabaja eso de ponerlas. Okay. Te tira la misma info, digamos. No, era eso lo que pasa. Y después en la otra, cuando tirás la regresión múltiple, no tenés esa opción. Es de un lado la dependiente, del otro lado todas las independientes. Y ya. Y Ricardo, una consulta sobre esto último. Me parece interesante el hecho de que los odds ratio salga la correlación para drogas, en este caso alcohol y psicofármacos, que te dejan o dejan luego una resaca negativa. Es decir, correlaciona, o no sé si tenéis este dato, con el hecho de que la persona durante la cuarentena o la pandemia y tal perdiera el trabajo o tuviera que teletrabajar o no, porque es decir, me puedo permitir aumentar el consumo de alcohol o el consumo de psicofármacos cuando mañana no voy a ir a trabajar. Bueno, esa no la tenemos, pero sí tenemos algo así como grado de... Se preguntó si se trabajó o no, se preguntó el grado de adherencia a las medidas recomendadas del gobierno. Sí. Nada de eso pegaba mucho, nada de eso predijo mucho. Pero ten en cuenta que este trabajo fue hecho durante las 2 primeras semanas, o sea, nadie probablemente fue echado ahí todavía, o sea, de hecho en Argentina, no sé en Uruguay, Paul, si hubo leyes que protegían la estabilidad del trabajo, al menos en esas primeras semanas. No, de hecho la semana pasada salieron los últimos números y aumentaron 1000 y pico la cantidad de personas en contexto de vivir en la calle, así que no hay nada de eso acá. No, o sea, no hubo protección para el trabajo. No, acá es la Bartola, es un gobierno liberalista que se rescata el que puede, nada más. Está siendo grabado, Paul. Ahora empieza a discutir. No, estoy haciendo política, un poquito así, pero bueno, nada, quería contar eso. No, acá no pasa nada, de eso no pasa nada. Y en función de la convivencia o no, porque nosotros además de eso habíamos preguntado también si convivía con alguien o no, eso también. ¿Paul lo preguntaba? Eso se preguntó el tema de a qué actividades dedicaba mayor tiempo durante el día, que había una lista de cosas, estaba incluido interactuar con otras personas con las que viviera, pero ese tipo de cosas no dio nada interesante, o sea, es como que automáticamente ni siquiera está en el artículo que estábamos escribiendo porque no muestra nada demasiado interesante. Y además hay actividades que son súper, por ejemplo, estaba yoga o actividades de relajación, meditación como opción, y tal, la eligió re poca gente, a pesar de que son 1900, entonces me parece que eso quedó como muy sucio como para salir a decir, mostramos qué es lo que hacen yoga, tienen menos malestar y consumen menos droga, o sea, eso no quedó tan claro. Bueno, gente, ¿vamos cerrando? Muchas gracias por tu tiempo un sábado de tarde, Ricardo. Por favor. Un placer. Gracias, Ricardo. Y hagámoslo más seguido, me parece que sirven estas cosas sin más. La próxima encuentro de dudas. Empiezo a postear en el video de YouTube todas las dudas que me quedaron. Claro, vamos a ver lo que dice, vamos a ver lo que dice la gente en el video y bueno, ahí seguimos. Algún nombre raro así, _86, viste, algo así. Soy yo preguntando dudas anónimamente. Bueno, gente. Chicos, cuídense, que anden bien. Chao. Chao.